Mi nombre es Nadia y el día de hoy estoy súper feliz de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto para poder motivarlos a aprender un nuevo idioma. El día de hoy tengo 5 tips súper fáciles que también me han servido a mí para poder aprender idiomas. Y el primer tip que tengo es la motivación y la disciplina. Estas dos cosas son súper importantes porque van de la mano y nos van a ayudar para poder alcanzar nuestro objetivo. Primero es encontrar esa motivación. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es nuestro objetivo para aprender ese idioma? Después que hayamos tenido esa motivación, vamos a poder esforzarnos mucho más para poder lograr nuestro objetivo. También muchas veces no vamos a estar motivados para hacer realmente lo que deseamos. Podemos estar desanimados. También me ha sucedido que digo, no, yo no voy a poder lograr esto. Y no hacemos nada y nos quedamos ahí. Y ahí es donde entra la disciplina. La disciplina nos va a ayudar para que a pesar de no estar motivados podamos seguir dando lo mejor de nosotros para aprender. Ahora viene el tip número 2, que es la inmersión. La inmersión significa prácticamente introducirnos en un ambiente determinado. Esto es, en nuestro día a día podemos introducirnos en el ambiente que queremos para aprender ese idioma de la siguiente manera: escuchando música, viendo series, viendo películas, escuchando podcasts, diferentes cosas que pueden ayudarnos para aprender ese idioma. De esa manera vamos a ir tomando esa información directamente a nuestro cerebro para que podamos aprender mucho más. Algunas veces podemos escuchar cosas que tal vez no sabemos, no entendemos, pero al escuchar la pronunciación, la entonación, vamos a poder darnos cuenta que poco a poco también nosotros estaremos repitiendo las mismas palabras. Otro tip súper importante es leer. Leer es parte clave de nuestro aprendizaje, así que algo muy importante que es un tip es leer libros infantiles. En este caso, los libros infantiles tienen vocabulario un poco más simple, más sencillo, que nos van a ayudar poco a poco a mejorar nuestro nivel si estamos empezando a aprender un nuevo idioma. Un libro infantil que realmente me gusta mucho es el del Principito. Me ha gustado mucho en inglés y en francés. Realmente lo recomiendo porque pueden aprender mucho vocabulario de muchas situaciones, muchos tiempos verbales. Y por ahí podemos tener una libretita de anotaciones donde podemos poner vocabulario que hemos aprendido, cosas que realmente nos han llamado la atención de la historia. Y también para la parte escrita, tener un diario. Tener un diario nos va a ayudar mucho para poder ir midiendo mi progreso. Yo he tenido diarios que he dejado, he retomado, pero hoy en día vuelvo a ver esos diarios y digo, oh, aquí tuve este error, o aquí escribí esto diferente. ¿O por qué aquí escribí esto? Porque ahora ya recuerdo que en ese tiempo no tenía la misma capacidad de aprender esas cosas. Ahora ya puedo tener otro conocimiento un poco más avanzado. Entonces eso también va a medir su progreso. Y es realmente muy bonito poder ver cómo podemos ver nuestro progreso en ese tipo de diarios. Otro tip también súper importante es que puedan tener dedicado un área de estudio. Y también ser constantes. Esto es, tal vez a veces queremos estudiar acostados en el mueble con el celular o en nuestra cama, pero realmente esto no funciona. Lo digo porque a mí no me ha funcionado, también lo he hecho. Lo que funciona realmente es poder tener un lugar cerca en tu cuarto, en el comedor de tu casa, un lugar donde no haya mucho ruido, donde puedas concentrarte para hacer lo que tienes que hacer, y también tener horarios específicos de estudio. Algo que va a ayudar mucho a que nuestro cerebro pueda adaptarse es tener un método para estudiar a una hora específica. Por ejemplo, si mi hora específica para estudiar es de 6 a 7, esa es la hora que voy a ocupar los días que voy a estudiar. Si van a ser toda la semana o solo 5 días, esa es la hora que necesito. No puede ser también que quieran estudiar una hora completa, depende de su objetivo, también depende del ánimo que tengan, y también no se esfuercen. Muchas veces yo intentaba forzarme y decía, voy a estudiar todos estos temas. Realmente no funciona. Lo mejor que pueden hacer es ir poco a poco, teniendo un horario, un lugar. Eso es lo mejor que pueden tener. Y por último, el siguiente tip es algo que realmente les va a ayudar mucho, que es crear su propio material didáctico.
pueden decir, ¿cómo voy a hacer eso? Algo súper sencillo que les puedo recomendar son ese tipo de tarjetas de vocabulario que en lo personal me han ayudado demasiado. Cuando estaba aprendiendo italiano, algo que me gustaba hacer era poner los verbos en presente, que en ese tiempo estaba aprendiendo verbos en presente, y ponía de un lado los pronombres, cómo se conjuga cada pronombre, el nombre del verbo y entre paréntesis en español. Y en la parte de atrás de su hojita pueden escribir pequeñas oraciones donde utilicen ese verbo conjugado en diferentes pronombres. ¿Ok? Esto realmente funciona de maravilla y muchas veces es súper importante tenerlo en físico porque ustedes escriben. En mi caso a mí me gusta mucho escribir, siento que de esa manera se me pegan un poco más las palabras, entonces si ustedes escriben les va a ayudar súper bien. Y también algo importante, muchas veces pasamos mucho tiempo en el celular, así que teniendo estas tarjetitas van a ayudarles. Algo que me ayudaba a mí de mi camino en autobús a la escuela era que yo en lugar de ver mi celular sacaba mis tarjetitas, me ponía a estudiar para exámenes, tenía diferentes tipos de tarjetas para vocabulario, para otras cosas, para verbos, conjugaciones, etc. Y eso realmente me ayudó mucho a poder aprender italiano y poder recordar muchas cosas. Así que ese es un buen tip para material didáctico. Algo también que pueden hacer, que es lo último, que es perder el miedo a hablar. Muchas veces pensamos que como estamos iniciando con el idioma, es muy difícil comenzar a hablar, sentimos pena porque pensamos que lo vamos a decir mal o nos vamos a equivocar. Eso realmente táchenlo de su lista, eso no lo tienen que hacer. Tienen que perder el miedo a hablar, tienen que hablar desde el momento que comienzan a aprender el idioma. Es la parte más importante y créanme que una vez que pierdan el miedo a hablar, van a poder continuar y continuar. Algo que a mí también me ha sucedido es eso. Muchas veces yo he tenido ese miedo de hablar o decir, ay, ¿qué va a pensar tal persona? Va a decir que me equivoqué, voy a verme muy tonta. Pero no, realmente de ese tipo de fallas, de errores, aprendemos y la próxima vez podemos solucionarlo. Así que muchas gracias. Hasta aquí el video de hoy. Tenemos con estos pequeños tips de cómo aprender un idioma. Estos tips sirven para alguien que apenas está comenzando su proceso para ese idioma o alguna persona, en mi caso, que hemos aprendido pero por ahí nos hemos quedado en el camino para poder retomarlo y poder continuar. Así que realmente muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor denle manita arriba y puedan suscribirse para poder tener más contenido de idiomas. Bye bye, thank you.